Ok, entonces vamos a empezar primero con el sistema de conducción eléctrica del corazón. Ustedes, o los que sí se inscribieron adecuadamente a todo el curso, ya tuvieron un precurso donde vieron algo de la anatomía del corazón. Nada más para recordar un poquito aquí y como introducción, pues tenemos que mencionar que el corazón está compuesto, bueno, es músculo estriado cardíaco, pero funciona como músculo liso. ¿Por qué? Porque tiene dos sinsitios, un sinsitio auricular y un sinsitio ventricular. Y podríamos decir que el del músculo cardíaco se subdivide en otros tres tipos, el músculo auricular, el músculo ventricular y el sistema especializado de conducción. Es muy importante remarcar que no estamos hablando de nervios, estamos hablando de fibras musculares especializadas en la conducción. ¿Qué es lo que pasa con estas fibras musculares especializadas en la conducción? Que prácticamente no tienen filamentos de actina y de miosina y sus discos intercalados o las uniones en hendidura que tienen entre una fibra y otra permiten un paso prácticamente inmediato de los iones de una porción de una fibra hacia otra. Entonces, si se contrae una o se despolariza una, se va a despolarizar todo el sitio, hablando de las aurículas. Si es en los ventrículos, pues se van a despolarizar prácticamente al mismo tiempo todo el músculo ventricular. Ahora aquí entre las aurículas y ventrículos tenemos unas porciones fibrosas que funcionan como aislante y evitan que el flujo eléctrico vaya en un sentido retrógrado desde ventrículos a aurículas y que solamente a través de la porción penetrante del haz auriculoventricular sea por donde pasa el impulso eléctrico. Sí, bueno, entonces, como comentábamos, el sistema de conducción eléctrica se trata de fibras musculares especializadas en la excitación y en la conducción. Prácticamente no tienen fibras de actina ni miosina, su mecanismo contráctil es muy escaso o nulo, pero pueden permitir fácilmente el flujo iónico de una fibra a otra. Va a estar compuesto por distintos componentes, como lo va a ser el nodo sinusal. No sé si se ve el mouse, ¿se ve el mouse? ¿Se mueve? Sí. Sí. Sí, sí se ve. Tenemos el nodo sinusal, las fibras internodales, que es la anterior, la media y la posterior. Hay una banda interauricular anterior, o haz de Bachmann, y tenemos el nodo auriculoventricular, el haz auriculoventricular, o más conocido como haz de His, con su porción penetrante. Una vez que pasa hacia los ventrículos, se divide en las ramas derecha y rama izquierda. La rama izquierda aquí prácticamente casi de manera inmediata se divide en dos círculos, anterior izquierdo y posterior izquierdo. La rama derecha va hacia el vértice y luego ya después se van hacia el resto del corazón en dirección superior y posterior para continuarse con las fibras de Purkinje, que estas se van a conectar ya directamente hacia las fibras musculares ventriculares para controlar pues toda la función de bomba del corazón. La relevancia o el que solamente el impulso eléctrico pueda ser a través de este haz auriculoventricular es lo que nos permite que tras el retraso que sucede aquí, que primero haya una contracción en las aurículas y eso permite el vaciamiento de la sangre hacia los ventrículos y ya cuando llega el impulso para que se contraigan los ventrículos que ya están llenos de sangre, ahora sí ya lo puedan expulsar a través de las grandes arterias, que serían pues principalmente la aorta en el periodo de eyección, ¿verdad? Y también a la pulmonar. Vamos a continuar aquí. Ya pasando a esto de sistema especializado, primero recordando también un poquito de la anatomía del nodo sinusal. El nodo sinusal es una banda elipsoide, aplanada, que se encuentra en la pared posterolateral superior de la aurícula derecha, prácticamente por debajo de la desembocadura de la vena cava superior. Este nodo sinusal es el que se le conoce como el marcapasos normal del corazón y tiene una capacidad, esto de la autoexcitabilidad puedes encontrarlo en todo el sistema especializado de conducción, pero va a haber ciertas diferencias. ¿Por qué el marcapasos normal del corazón es el nodo sinusal? Esto es por su frecuencia de descarga. La frecuencia de descarga del nodo sinusal es de 60 a 100 latidos por minuto, del nodo auriculoventricular de 40 a 60 y del sistema de Purkinje de 15 a 40. Dependiendo de la bibliografía que vean, pueden encontrar que algunas personas lo dividen incluso de que si es en las ramas o si es ya directamente las fibras de Purkinje. Por ejemplo, en las ramas los mencionan de 25 a 40 y de fibras de Purkinje menos de 25 latidos por minuto. Pero la razón de que sea nuestro nodo sinusal el marcapasos del corazón es porque va a estar descargando
primero que los otros. Si el nodo sinusal no funcionara, por cualquier situación que no está mandando los impulsos, entonces el siguiente marcapasos del corazón que entraría es el que le sigue en frecuencia. Si este no sirve, el nodo sinusal, entonces entraría el nodo auriculoventricular. Si el nodo auriculoventricular sucede algo también, no hay un bloqueo, entonces entraría el siguiente que le sigue en frecuencia. Entonces, en pocas palabras, el nodo sinusal lo único que tiene, y por lo que es el marcapasos, es porque les gana a los demás para estar mandando la orden. Es el que dirige, contráete, despolarízate, pero pues lo hace más rápido, a una frecuencia más rápida que el resto del sistema de conducción. Entonces, esto lo hace tu marcapasos natural. La autoexcitabilidad, vamos a platicar un poquito también de esto. No sé, no creo que lo hayan visto en el precurso porque era más bien anatomía, pero en cuanto a lo que muchas veces no nos gusta tanto, que es lo de los potenciales, o el potencial de membrana de reposo y todas estas situaciones de los flujos iónicos. ¿Qué es lo que pasa en estas fibras? Bueno, primero vamos a ver aquí tenemos bueno, es un poquito de error aquí porque aquí tenemos el lazo auriculoventricular. Esta sería la banda interauricular anterior, pero esta pasa por acá, es antes del nodo AB. Pero tenemos nuestro sincitio auricular, nuestro sincitio ventricular y nuestro sistema especializado de conducción. Y cada uno de esos va a tener su potencial de membrana de reposo, su umbral, su pico máximo en su potencial de acción, su repolarización, puede haber hiperpolarización, y es todo este ciclo de la excitación e inhibición de una fibra. Aquí estamos viendo cómo es en la fibra del músculo ventricular, que tenemos que tiene un potencial de membrana en reposo de entre menos 85 a menos 90 milivolts, muy parecido a una fibra muscular esquelética, pero también en el músculo cardíaco nosotros vemos este tipo de contracción es el clásico donde les mencionan las fases de los potenciales de acción en el músculo ventricular, que son 4 fases. La fase 0, esta que corresponde a la despolarización, es cuando hay una apertura de los canales de sodio, perdón, canales rápidos de sodio, y luego llegas a tu fase 1, que es una repolarización inicial. ¿Qué sucede en esa fase? Se cierran los canales rápidos de sodio y se abren los canales de potasio. Entonces deja de haber flujo positivo hacia el interior de la membrana y salen iones positivos de potasio, entonces se regresa a lo negativo. Pero lo que sucede en el músculo ventricular es que vamos a tener, en el músculo estriado cardíaco, a diferencia del estriado esquelético, es que vamos a tener otro tipo de canales para los iones de calcio y de sodio, que se llaman canales de calcio tipo L o canales lentos de calcio o canales de calcio-sodio. Durante la fase 0 y durante la fase 1, esos canales se habían estado abriendo. Y entonces, aquí cuando ocurre tu repolarización inicial, aquí se abren por completo esos canales y entonces disminuye la permeabilidad de los iones potasio, se suspende esa repolarización, se produce la fase de meseta por un incremento en la permeabilidad del calcio y del sodio, en esos canales lentos, y luego después de unos milisegundos se cierran o disminuye la permeabilidad de los canales lentos de calcio-sodio, incrementa nuevamente la permeabilidad de los iones potasio y ya tienes tu repolarización hasta llegar a tu potencial de membrana en reposo. Y eso es lo que pasa aquí. Ahora, como estamos hablando de fibras musculares, al hablar de potenciales de acción, ¿qué significa? Pues contracción, ¿verdad? Va a ocurrir una contracción muscular. Entonces, si se despolariza, se contrae. ¿Y qué pasa en el sistema especializado de conducción? Aquí estamos viendo un ejemplo de una fibra muscular especializada en el nodo sinusal. Y aquí estamos viendo que tenemos un potencial de membrana en reposo menos negativo. Está entre menos 55 o menos 60 milivolts, más o menos. Y luego vemos que la morfología de ese potencial de acción es diferente, ¿sí? Estamos viendo aquí que no se parece en nada a la del músculo ventricular. El músculo auricular o el sistema auricular sería un poco similar a esta bueno, sería similar al músculo ventricular, pero en las especialidades de conducción no, sobre todo aquí en el nodo sinusal. ¿Qué es lo que pasa y cómo es esa autoexcitación? ¿Por qué constantemente está descargando ese nodo sinusal? Quien no viene una orden nerviosa, sí puede regularlo, sí puede estar sometido a control del sistema nervioso simpático o parasimpático, ahorita lo mencionamos un poquito,
pero no necesita que nadie le ordene ni le diga que esté mandando frecuencias, que esté descargando. Esto sucede porque de manera natural las fibras del nodo sinusal son muy permeables a los iones calcio y sodio. Entonces, sin que nadie haga nada, van a estar entrando iones positivos al interior de la membrana. Al suceder eso, entonces se va a ir haciendo menos negativo, o sea, se va a empezar a despolarizar parcialmente hasta que alcanza un valor de alrededor de menos 40 milivolts, que sería su umbral de descarga. Y cuando alcanza ese umbral, acuérdense que el umbral es ese valor al que se tiene que llegar para que se produzca una respuesta, entonces va a venir ya el potencial de acción. Es de menor amplitud, obviamente, y algo importante también aquí es que ya no, a este valor de menos 55, menos 60, ahí ya no participan los canales rápidos de sodio. Aquí en las fibras del nodo sinusal solamente va a ser los canales lentos y los canales de potasio. Por lo tanto, tampoco se va a producir una meseta. Una vez que llega a su punto máximo de alrededor de 0 hasta 0 milivolts, se va a repolarizar, disminuye la permeabilidad a los iones calcio y sodio, incrementan los de potasio, se repolariza e incluso unos cuantos milisegundos más se prolonga esa salida de los iones potasio y se puede hacer un poquito más negativo, se puede hiperpolarizar, pero luego como naturalmente es muy permeable a los iones sodio y calcio, va a empezar nuevamente otro ciclo a despolarizarse parcialmente, a irse hacia lo positivo, alcanza otro umbral y vuelve a descargar. Sucede otra vez, se hiperpolariza, de manera natural empieza a haber flujo de iones positivos al interior de la membrana, se empieza a despolarizar y así constantemente. Y esto va a suceder durante toda tu vida, a menos cuando te infartas, otra cosa, pero va a estar descargando continuamente, a menos que algo le pase a ese nodo sinusal y que tenga que entrar otro marcapasos. Algo importante también es de que este es nuestro marcapasos normal del corazón y cualquier lugar que no sea el nodo sinusal se le considera un marcapasos ectópico. ¿Qué más? Y continuando con el sistema de conducción, vamos a ir ya al nodo auriculoventricular. Bueno, antes del nodo auriculoventricular, el nodo sinusal también se conecta directamente con fibras musculares del sincipio de la aurícula derecha. Entonces, si se despolariza el nodo sinusal, va a causar una despolarización también del sincipio auricular. Pero tenemos la banda interauricular anterior que cuando manda el nodo sinusal va a mandar también esa señal hacia la aurícula izquierda para que se contraigan prácticamente al mismo tiempo ambas aurículas. Y la velocidad de conducción en el músculo auricular de alrededor de 0.3 metros por segundo, entonces no es tan rápida, pero vamos a tener otras vías, que son estas vías internodales o internodulares, que es la anterior, la media y la posterior, que estas van a transmitir a una velocidad de 1 metro por segundo, o sea, es mucho más rápido que en el músculo ventricular. Entonces el impulso va a llegar también antes aquí al nodo auriculoventricular, antes de que se despolarice todo el músculo auricular. Es importante también recordar que no es lo mismo la velocidad de descarga o la frecuencia de descarga del nodo sinusal que la velocidad de conducción. ¿Por qué? Porque si hablamos, por ejemplo, de frecuencia de descarga de las fibras de Purkinje, estamos hablando de que es de una frecuencia de menos de 40 o entre 20 y 40 más o menos por minuto, pero su velocidad de transmisión es de hasta 4 metros por segundo, o sea, es mucho más rápido las fibras de Purkinje en la transmisión del impulso que en cualquiera de las otras porciones del sistema de conducción. Pero intrínsecamente el sistema de Purkinje no va a sacar latidos a una frecuencia tan alta, solamente que todos los demás, todo el resto del sistema no funcionara, pues entonces ya ahí sacarías un latido ventricular ocasionado por las fibras de Purkinje. Entonces no es igual la velocidad de conducción que la frecuencia de descarga. Pero bueno, ya tienes tu nodo sinusal, está descargando una frecuencia entre 60 a 100 por minuto, está mandando los impulsos, se transmiten por la vía intraauricular anterior y por las vías internodales, y luego va a llegar aquí al nodo auriculoventricular. Este nodo auriculoventricular también se encuentra en la pared posterolateral de la aurícula derecha,
pero este va a estar, lo vemos aquí en las imágenes, prácticamente por la válvula tricúspide. Entonces va a pasar algo aquí en el nodo AB que va a ser un retraso o un retardo en la conducción del impulso. ¿Para qué es ese retardo en la conducción? Para que no se contraigan al mismo tiempo las aurículas y los ventrículos. Aquí estamos viendo entre paréntesis unos números que dice aquí 0.03 y 0.12. ¿Esto qué significa? Que desde que se originó el impulso en el nodo sinusal hasta que llegó aquí o se transmitió a través de las vías internodulares han pasado 0.03 segundos. Luego, una vez que alcanza el nodo auriculoventricular, aquí sucede otro retardo de 0.09 segundos. Entonces, desde que inició en el nodo sinusal hasta que llegó al nodo auriculoventricular, pasaron 0.03. Aquí sufre otro retardo de 0.09. Entonces, han pasado 0.12 segundos hasta aquí. Y luego recuerden que tenemos bandas de tejido fibroso entre las aurículas y los ventrículos y solamente a través de ciertas porciones de las auriculoventricular o las de His, que es esta porción penetrante, es por donde va a pasar el impulso eléctrico desde el nodo AB hacia la porción penetrante. Aquí ocurre otro retardo, otro retraso en la conducción de alrededor de 0.03 segundos también. Entonces, desde que empieza hasta que llega acá a las de His, han pasado 0.16 segundos. Todo esto es para mantener tu función de bomba normal, para que primero se contraigan las aurículas, le des esa chance o ese tiempo para que mande la sangre o se pase hacia los ventrículos, y luego ya cuando, después del retardo de que pase hacia los ventrículos, se contraen prácticamente de inmediato por el sistema por las fibras de Purkinje, y luego ya saca el volumen en el periodo de eyección. ¿Cuál es la razón de que hay un retardo en la transmisión del impulso? Que acá en tu nodo sinoauricular las uniones en la hendidura están mucho más incrementadas y favorecen más el paso de los iones a través de sus fibras. Y en el nodo auriculoventricular disminuyen esas uniones en hendidura de los discos intercalados. Entonces es el posible mecanismo por el cual hay un retardo en la conducción. Y bueno, ¿qué sucede después? Aquí estamos viendo también una imagen con distintos segundos, que si vemos aquí 0.00 del nodo sinoauricular al músculo de la aurícula derecha adyacente, pero luego en cuanto llega al nodo auriculoventricular han pasado 0.03 segundos, ya cuando pasa a las de His 0.16 segundos y se va así pasando hacia todo el músculo. Ahora es importante también mencionar que durante la despolarización, lo primero que se despolariza es la porción izquierda del tabique interventricular, la porción endocárdica izquierda del tabique interventricular, y luego del endocardio tiene que pasar ese impulso hacia el epicardio. Entonces, en ese paso desde el interior del corazón hacia el exterior, pasan alrededor de otros 0.03 segundos. Entonces, en la totalidad, desde que se empezó en el nodo sinoauricular hasta que se despolariza la última parte de los ventrículos, pasan 0.22 segundos. ¿Cómo es el impulso? Va de aquí, a través de las fibras internodales y la interauricular anterior, llega al nodo AB, ocurre el retardo, pasa la porción penetrante, luego las de His, sus ramas derecha e izquierda, luego se dirige hacia la punta del corazón, y de aquí de la punta del corazón lo rodea y se va hacia atrás y hacia arriba, hacia la base de los ventrículos. Esto es importante recordarlo para ahorita que veamos lo de los vectores. Si hay alguna duda hasta el momento, creo que vamos bien en tiempo. ¿Alguien que tenga alguna pregunta del sistema de conducción? Me parece que vi algo en el chat o no sé qué. ¿No? No, era el formulario de dudas, doctor. Entonces, si no hay ninguna pregunta, comentario del sistema de conducción, continuamos. Bueno, también nada más volver a mencionar que una vez que pasa aquí de las ramas derecha e izquierda, se continúa con las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje se introducen prácticamente o se continúan con las fibras musculares ventriculares y su velocidad de transmisión es de alrededor de 4 metros por segundo. Esto significa que comparándolo con las fibras
o la velocidad de conducción del nodo auriculoventricular es como 150 veces más que ese nodo AB. Entonces sí es muy, muy rápido y casi es decir, ya pasó al ventrículo y se va a contraer de manera inmediata, prácticamente al unísono. Y también el hecho de que tengas este sistema así, que tengas tus fibras, perdón, tus anillos fibrosos aquí que sirven como aislantes, evita que un impulso eléctrico de aquí los ventrículos regrese o se pase hacia las aurículas. Puede haber situaciones también, por ejemplo, en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que tienes algo que se llama haz de Kent, que ese es pues un haz anormal que se brinca directamente desde aurículas hacia los ventrículos, entonces los empieza a despolarizar antes de tiempo. De hecho, se les considera dentro de los síndromes de preexcitación. ¿Qué más? Long annular intense también. Es otro de los síndromes de preexcitación. Y pues vamos a continuar así ya con electrocardiograma. Ahora sí ya. Viene lo más interesante. ¿Por qué es importante el electrocardiograma? Yo siempre les digo a mis alumnos de que te dediques a lo que te dediques, si vas a dedicarte a investigación, si vas a ser especialista, e independientemente de la especialidad que escojas, incluso aunque seas ginecólogo, traumatólogo, obviamente si eres internista, pues sí, cardiólogo, nefrólogo y todo, siempre, siempre te va a tocar que te pregunten por un electro. Siempre vas a tener que ver un electrocardiograma. Y si no lo ves en pacientes o alguien que te lo lleva, un familiar, un amigo, un conocido, alguien te va a decir que si le puedes leer o ver ese electro, que si está normal o que tiene, que si se infartó o no se infartó. Entonces, sí es un estudio muy básico y muy, muy importante. No es sencillo y entre más le busques, más le encuentras y más complicado se puede hacer. Pero lo importante es que tú sepas cómo es un electrocardiograma normal y que tú puedas, a lo mejor tú no das un diagnóstico, pero que tú digas, esto no es normal. Esto yo a lo que aprendí no me parece que debería estar sucediendo. Entonces, pues, ¿qué hago? Pues lo derivo o le pregunto a alguien que pueda saber más. Y ya si lo ves normal o dices, está bien el eje, está bien esto, está bien aquello, pues creo que está bien, pero de todos modos pregúntale a alguien más. O que a lo mejor si ves muchas cosas normales y de inmediato lo mandas con un cardiólogo, con un internista o alguien que pueda valorarlo adecuadamente. Y si no es por eso, por pacientes o por algo, pues puede ser por un residente medio mamón de que diga, pues a todos los nones le tomas electro y a todos los pares les tomas gaso. Sí pasa a veces en urgencias, en interna, sí te puede suceder. Y probablemente les suceda a ustedes ahí en el internado. O a todos los mayores de 50, tómales electro. A todos los mayores de 60, tómales una gasa. Sí pasa, y también es muy frecuente que te digan, ¿y qué tiene? O sea, ni siquiera lo ven y nada más te dicen, ¿cómo está? Y pues tienes que contestarles bien o no. ¿Y cómo está el eje? ¿Normal o normal? ¿Está bloqueado o no? Y que pues te agarran en curva y sí es importante que mínimo sepas de qué te están hablando. Entonces, vamos a empezar con las generalidades del electrocardiograma. Un electrocardiograma es un registro gráfico de las fluctuaciones en los potenciales de acción durante el ciclo cardíaco. Es una representación gráfica de todos esos potenciales de acción que se recuperan de la superficie corporal a través de electrodos de superficie y ya se mandan y se interpretan bueno, se registran en un electrocardiógrafo para que tú lo puedas analizar. Obviamente no es igual de que estés registrando los potenciales de acción de la superficie corporal, que hay tejido, hay líquido, hay grasa, hay otras cosas, pero pues no vas a estar metiendo electrodos de aguja para estar registrando en el músculo cardíaco, ¿verdad? Entonces, al amplificarlo y al registrarlo, tú puedes de una manera pues muy confiable de tratar de ver como si fueran ventanas, esas derivaciones si fueran ventanas de una pared de, tu, de tu corazón. Vamos a tener distintos tipos de derivaciones. Un electrocardiograma normal consta de 12 derivaciones. Son 3 bipolares, D1, D2 y D3, y 9 unipolares. De las 9 unipolares se subdividen en 6 torásicas o precordiales que van de V1 a V6 o V1 a V6 y 3 aumentadas de extremidades que son ABF, ABL y ABR. Esas son tus 12 derivaciones normales. Hay unas que puedes sacar derivaciones derechas, hay unas que las pones los electrodos en la espalda, pero eso no es como que lo hagas de manera normal. Tus 12 normales van a ser estas. ¿Por qué se denominan bipolares, unipolares?
es por cómo se hace el registro. Cuando tú registras las derivaciones bipolares, pues pones dos electrodos, uno positivo y uno negativo, y que formen un circuito. Eso lo puedes ver en el aparato con los brazaletes que pones en las muñecas y en los tobillos. En el caso de las torácicas o precordiales, esas se ponen sobre el corazón, sobre distintas caras o paredes del corazón. Y esto lo que varía es que el electrodo indiferente o el electrodo que tú estás moviendo para hacer el registro, el positivo lo pondrías en B1 y luego ya se hace el circuito y te lo registra. Si lo hicieras manualmente, pues ya tendrías que ir cambiando o en los electros viejitos de uno en uno para ir registrando cada una de las derivaciones. Y para las aumentadas de extremidades, aquí no tienes directamente tus electrodos positivos y negativos. Tú tienes uno negativo que va en el aparato y el positivo, si quieres registrar la aumentada del brazo derecho, entonces el positivo lo pones acá y te va a registrar ABR. Si lo pones en el brazo izquierdo, te va a registrar ABL, y si lo pones en el pie izquierdo, te va a registrar ABF. Y ya en el electrocardiograma, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero tenemos que comprobar que nuestro aparato está calibrado adecuadamente. ¿Cómo puedes saber tú que está calibrado adecuadamente? Cuando la velocidad del papel va a un milímetro, que cada cuadrito valga 0.04 segundos, o sea, tiene que ir a una velocidad de 25 milímetros por segundo, y el voltaje tiene que estar a 1 milivolt por 10 milímetros. Entonces, al estar de esta manera, te va a hacer que en tu papel de electro, que está graficado así milimétricamente, cada milímetro en horizontal va a valer, va a ser de tiempo y va a valer 0.04 segundos, o lo que es lo mismo decir 40 milisegundos. Y en vertical, como un milímetro es 1 milivolt, entonces cada cuadrito chiquito en vertical va a valer 0.1 milivolts. ¿Por qué necesitas esto? Porque es el estándar para poder hacer la medición de tus ondas, de tus intervalos, de tus segmentos. Si no está esta velocidad, pues seguramente no van a ser unos valores reales. Hay situaciones en las que puedes modificar la velocidad, pero pues no es de un electrocardiograma normal, ¿verdad? Tiene que correr a esos 25 milímetros por segundo y 1 milivolt por cada 10 milímetros. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en un electrocardiograma? Vamos a tener tres elementos: las ondas, los segmentos y los intervalos. Las ondas son deflexiones positivas o negativas sobre tu línea basal o tu línea isoeléctrica de tu electrocardiograma. Si tienes un registro que se acerque hacia la punta del corazón, se va a representar hacia arriba. Eso va a ser lo positivo. Esto es de que se dirige hacia la punta del corazón. Si se aleja de la punta del corazón o se dirige hacia la base, va a ser una onda negativa, o que esté silente o que no conduzca. Un segmento va a ser una porción isoeléctrica que conecta dos ondas, y un intervalo va a ser un periodo, una porción que incluye una o más ondas y un segmento. De las ondas, ¿cuáles vamos a tener? Vamos a tener la onda P, onda Q, onda R, onda S, que estas forman un complejo, que es este QRS. En ocasiones no encuentras la Q y es normal, y solamente es RS. Y la onda T, y puedes encontrar también una pequeña onda U. ¿A qué corresponde cada una de las ondas? Pues la onda P corresponde a la despolarización auricular, el QRS es la despolarización ventricular, la onda T es una despolarización, una repolarización ventricular, y la onda U pudiera ser la despolarización de los músculos papilares. Los segmentos, lo que conecta a la onda P con el complejo QRS es el segmento PR o PQ, en caso de que haya Q. El otro segmento que vamos a tener es el que va al final del QRS y antes del inicio de la onda T, y este es tu segmento ST. Este es muy importante recordarlo, sobre todo en los síndromes coronarios agudos, en los infartos, si hay elevación o disminución del ST.
infarto agudo al miocardio con elevación o sin elevación del ST. ¿Qué es elevación? De que tenemos nosotros aquí una línea isoeléctrica, ¿verdad? Entonces, si aquí hay algo que se llama punto J, no se menciona aquí, pero es al inicio de la unión entre el QRS y el segmento ST, si el punto J está por arriba de la línea isoeléctrica, entonces hay elevación del segmento ST. De manera fisiológica normal, pudieras decir que puedes encontrarlo un poquito arriba, pero no más de 1 milímetro, no más de un cuadrito hacia arriba. Si está más, entonces sí hay elevación del ST y te puede estar hablando de que hay un problema ahí. Y los intervalos, pues aquí tenemos, solamente se muestran el intervalo PR y el intervalo QT. El PR podríamos decir que es toda la actividad que sucede, toda la actividad eléctrica de las aurículas, despolarización de las aurículas, y el PR, lo que nos representa es ese retardo normal que sucede por las vías internodulares y el nodo auriculoventricular antes de pasar a los ventrículos. Ya una vez que pasa a los ventrículos, pues es la despolarización ventricular, el QRS y la repolarización. Entonces, el intervalo QT es toda la actividad eléctrica de los ventrículos. ¿Sí? Algo importante también es de que aquí tenemos varias mediciones. También depende de la bibliografía donde lo vean. Les pueden manejar un poquito distinto lo de las duraciones normales. Yo les traigo esta de acuerdo a lo que yo tengo realizado para esta presentación. Puede ser que lo encuentren un poquito diferente. Pero en las ondas, ¿qué les vamos a medir? Les vamos a medir duración y voltaje, ¿sí? Porque es una deflexión positiva o negativa sobre la línea isoeléctrica. Entonces puedes medirle cuánto subió o bajó y cuánto se tarda. Los segmentos, como son líneas isoeléctricas que conectan dos ondas, no les puedes checar voltaje, ¿sí? Porque es isoeléctrico, pero sí les puedes medir la duración. Entonces, por eso aquí el caso del PR o PQ, tenemos que lo normal es entre 0.02 y 0.10 segundos. El segmento ST une al QRS con la onda T, también solamente es duración, menor a 0.20 segundos. ¿Cómo le podemos hacer fácil para esto lo de los segundos? Si es en milisegundos o en segundos, y 0.10, 0.4, todo, pues cada cuadrito es 0.04. Entonces nada más le va sumando. 4, 8, 12, 16, 20. En este caso, si nos dicen que el segmento PR mide entre 0.02 y 0.10 segundos, ¿qué significa? Que mide entre la mitad de un cuadrito y 2,5, ¿verdad? 0.04, 0.08, 0.10, entonces es entre medio cuadrito y 2,5 en horizontal. Y el segmento ST dice que es 0.20 segundos o menor. Si cada cuadrito es 0.04, entonces es 5 cuadritos o menos. En este caso, en las ondas que nos dicen que es menor o igual a la onda P menor o igual a 0.08 segundos, quiere decir que debe ser menor a 2 cuadritos. Dependiendo de donde lo veas también, puedes encontrar de que si es incluso hasta 3 cuadros está normal, 3 cuadritos, o sea, 120 milisegundos. Y de voltaje, en las ondas sí puedes checar voltaje, que sea menor a 0.25 milivolts, o sea, menor a 2.5 cuadritos. Si está arriba, en vertical, está arriba de 2.5 cuadritos, es una onda P grande, una onda P pues puede ser picuda y que te puede hablar de a lo mejor de una hipertrofia auricular. En el caso del QRS, también le mides tanto duración como voltaje. Y se dice que debe ser menor a 0.12 segundos, otros lo dicen que sea menor a 0.10, o sea, pues 2 cuadritos y medio, máximo 3 cuadritos de ancho, todo tu QRS. Y en voltaje sí es muy variable porque el QRS, como es la despolarización ventricular, ¿de qué va a depender la amplitud o todo ese voltaje de tu QRS? De qué tanta masa ventricular se esté despolarizando. Si tienes mucha masa ventricular, pues obviamente vas a tener complejos mucho más amplios con mucho voltaje, pero aún así hay ciertos voltajes que se pueden considerar normales, pero también depende de la derivación de donde lo cheques. Por ejemplo, si ves en D1 que sea menor a 2000 volts, o sea, menor de 20 cuadritos en toda su longitud. Ahora sí me gustaría hacer, sí, algunos me han hecho la pregunta, otros no. No sé si a ustedes les habrá pasado ahorita por la cabeza, lo pensaban hacer al final de la presentación, pero yo les dije que cuando hablamos de despolarización, cuando es algo que se dirige hacia la punta del corazón, si estamos hablando de ondas, se van hacia arriba, ¿verdad? Hacia lo positivo.
Y si se dirigen hacia la base o son repolarización, van hacia abajo o negativas. Entonces, ¿por qué la onda T está positiva? Si hay alguno de mis alumnos aquí que me conteste, porque sí debería saber o poder contestarla. ¿No? ¿Le pregunto a alguien? No es clase, no, sí es cierto. Ya. Lo que sucede es de que estábamos diciendo ahorita que cuando tienes cuando va la onda de despolarización, pasa primero por la porción endocárdica izquierda del tabique interventricular, y luego a la derecha, y luego se dirige hacia a la base, perdón, hacia la punta, pero va así como que, el circuito va así como que en bandas elipsoides por el cómo está dispuesto el músculo ventricular, pero primero se despolariza el endocardio y luego ya se pasa hacia el epicardio. Entonces, durante la despolarización se dirige hacia la punta, ¿sí? Entonces, por eso tu QRS está positivo. ¿Y qué es lo que pasa durante la repolarización? Tú podrías esperar de que, bueno, si lo primero que se despolarizó fue esto de acá de arriba, lo primero que se va a repolarizar es eso también, pero no es así. Durante la repolarización, lo primero que empieza a cambiar de voltaje es las superficies epicárdicas en la punta del corazón. Entonces empieza en epicardio y luego ya se va hacia atrás la repolarización de ese músculo ventricular. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el electro? Que interpreta que el voltaje está dirigiéndose hacia la punta, ese cambio en la corriente eléctrica está dirigido hacia la punta y por eso manda la onda T hacia arriba, porque ya en la repolarización va primero de epicardio hacia endocardio y la despolarización es de endocardio hacia epicardio. Tenemos una onda T auricular también, que esa sí es negativa, pero no la ves de manera habitual o no la deberías ver porque está oscurecida por el complejo QRS. Después de que sucede este retardo, que hay una repolarización auricular, pero su voltaje es muy pequeño comparándolo con el voltaje mucho más grande del QRS y no la ves. Y ahí sí sucede normal, en las aurículas sí, lo primero que se despolarizó es lo primero que se repolariza y sí se va hacia lo negativo, pero en el caso de la onda T no. D1, D2 y D3, la onda T sigue la dirección de tu QRS. Si están positivos, entonces tu onda T también va a estar positiva. ¿Y cómo le vamos a hacer ya para leer un electro? Primero tenemos que ver que esté bien tomado, y eso es que tenga una velocidad de 25 milímetros por segundo y que tenga una amplitud de 1 milivolt por cada 10 milímetros, o sea, 10 cuadritos hacia arriba. ¿Sí? Eso tiene que estar calibrado así. Después tienes que ver el tipo de ritmo, si es sinusal, si no es sinusal, está rítmico, está arrítmico. Ver la frecuencia cardíaca, que hay distintos métodos. Ver el eje cardíaco, también distintos métodos. Y luego ya medir tus ondas, segmentos a intervalos. Ahora, yo ahorita les decía que en el PR, los segmentos, perdón, son líneas isoeléctricas y ahí solamente les mides duración, no les puedes medir voltaje. ¿Y qué es lo que pasa con los intervalos? Que también solamente puedes medir duración porque incluyen una o más ondas. En el caso del PR, fíjense que está incluyendo, el intervalo PR incluye un segmento, una línea eléctrica y también la onda P. Entonces no le puedes poner el valor de la onda P, ¿verdad? De voltaje, porque no puedes en un intervalo medir voltaje. Y acá en el otro, en el QT, incluye a la onda Q, a la R, a la S, a la T y el segmento ST. Entonces no puedes tampoco medirle el voltaje. Hay otro intervalo que se llama intervalo RR, que es el espacio que se encuentra entre un latido ventricular, o bueno, una despolarización ventricular, y otro. Y para ver que sea un ritmo normal, pues tienes que ver también ese intervalo. Ahorita lo vemos en los ejemplos. Y pues ya como último, pues en tu interpretación tienes que medir ondas, segmentos e intervalos. Y una vez que haces todo eso, pues tratas de identificar algo anormal, como por ejemplo en el eje o en la frecuencia o en los propios complejos, o que haya un bloqueo. Y ahorita mencionamos cómo lo haces. Supongamos que ya viste que está bien tu aparato, no tienes tú que hacerle nada, si está calibrado y si corre a 25 milímetros por segundo y es 1 milivolt por cada 10 milímetros. Enseguida tienes que ver si es rítmico o arrítmico.
si está a una frecuencia cardíaca normal o anormal. En el caso de los ritmos, tienes que decir si es ritmo sinusal, o sea que lo está marcando tu nodo sinusal, o es un no sinusal. Dentro del no sinusal tenemos a las arritmias y el ritmo de marcapasos. ¿Dónde es donde se recomienda buscarlo, ver el ritmo en D2? Si no, puedes ver B1 o ABR. Y se dice que es sinusal cuando tiene una onda P. Esa onda P, muchos les dicen es que si tiene onda P es sinusal. No, no necesariamente, no es nada más así. Puedes tener que sea no sinusal por una arritmia, que sea de marcapasos incluso, y que sí veas ondas P. Entonces, toda onda P, para decir que es un ritmo sinusal normal, toda onda P tiene que estar seguida de un segmento PR y que toda onda P seguida de su PR conduzca a un latido ventricular, conduzca a un QRS. Y además que los intervalos RR, o sea, entre cada latido o cada QRS, sea un espacio similar. ¿Sí? Todo eso es lo que tienes que ver para decir es un ritmo sinusal normal. Para la frecuencia cardíaca, pues hay varios métodos. La forma más sencilla es ver el valor impreso. ¿Qué quiere decir? Pues que si el aparato ya te imprime la hoja y ahí te dice cuál es la frecuencia, generalmente sí es confiable. Entonces, lo más sencillo es ver qué es lo que te salió. Si no te da ningún valor, entonces puedes utilizar otros métodos, dependiendo si es un ritmo sinusal o no sinusal. Uno de los métodos más simples es este de contar los complejos QRS en un intervalo de 6 segundos. ¿Cómo le haces para saber que son 6 segundos? Cuentas 30 cuadritos chicos y en esos cuadritos chicos, ¿cuántos complejos QRS hay? Ya una vez que contaste los QRS, lo multiplicas por 10. Este método te sirve tanto si es ritmo sinusal o no sinusal y es muy útil en las arritmias, por ejemplo, la fibrilación auricular, que puedes tener frecuencias muy elevadas y entonces no los intervalos, sí puedes tener una taquiarritmia, una bradiarritmia o distintas situaciones, pero que si tienes, por ejemplo, aquí que son los intervalos RR regulares o incluso aunque fueran irregulares, nada más cuentas los 30 cuadritos, multiplicas por 10 y esa es tu frecuencia. En este ejemplo, estos son los 30 cuadritos chicos, tenemos 7 complejos, lo multiplicas por 10 y este electro tendría una frecuencia cardíaca de 70 por minuto. Si fuera una arritmia que no correspondieran aquí los intervalos RR, también te puede servir porque nada más cuentas tus 30 cuadros chicos y ya. Un tip que hacen a veces en las salas de urgencias es que agarras una pluma de las Bic normales, la pones sobre el electro y la longitud de la pluma te abarca prácticamente esos 30 cuadritos. Entonces nada más pones tu pluma, cuentas los complejos y ya sacas la frecuencia. Enseguida es otro método un poquito más complicado, que sería el del conteo de cuadros en la regla del 300-150. ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí? Igual todo esto es en D2. Y ahorita vamos a ver por qué en D2. Tratas de encontrar un complejo QRS que coincida con una de estas líneas marcadas o negritas de tu papel de electro. Ya una vez que lo ubicas, que coincida uno, la siguiente línea negra va a valer 300, la que sigue 150, la que sigue 100, la que sigue 75, la siguiente 60, 50, 40, 30, 20. Entonces, nosotros tenemos aquí ya una que empezó en una línea negra, la siguiente 300, y aquí fíjense que nos cayó entre la de 75 y la de 60. ¿Cómo le voy a hacer yo para saber qué frecuencia cardíaca tiene este electrocardiograma? Pues el hecho de que sea en papel milimétrico es lo que te va a decir cuánto vale cada uno de los cuadritos chicos. A final de cuentas cayó en un cuadrito chico. Entonces aquí la distancia entre 75 y 60, ¿cuánto es? Son 15. 15 entre 5 te da 3. Entonces en este espacio, entre 75 y 60, cada cuadrito chico vale 3. Entonces la frecuencia cardíaca en este electro sería de 60, 63, 66 latidos por minuto. Si me cayera aquí entre 100 y 75, entonces ya vería yo cuánto vale cada cuadrito. Entre 100 y 75 hay una diferencia de 25. 25 entre 5 va a ser 5. Aquí en este espacio, cada cuadrito va a valer 5. Entonces ya nada más ves dónde cae el otro complejo QRS
y ya calculas tu frecuencia. Este pues puede ser un poquito más exacto que el anterior, pero tiene la limitante que tienes que tener un ritmo sinusal normal. Tiene que ser regular, si no, no te va a servir. ¿Por qué? Porque si no es regular, si tienes una arritmia, a lo mejor de aquí a aquí cayó entre el 75 y el 60, pero puede haber otro latido que enseguida esté aquí y entonces ya no es la misma distancia, no es el mismo RR en estos dos que en los de acá, y el que sigue puede estar más prolongado y el que sigue más corto y así. Entonces, si tienes ese tipo de ritmo, no te va a servir este método. Ahí te serviría el anterior. Y el siguiente, que sería el método más exacto para calcular la frecuencia cardíaca, sería el de que tienes que contar exactamente los cuadritos chicos entre entre un QRS y otro. En este caso tenemos 5, 10, 15, 20, 21. Tenemos 21 cuadritos chicos. ¿Y qué es lo que haces? Pues 1500 lo divides entre tus cuadritos totales, que son 21. Entonces hagan el cálculo y a mí me da que este electro, este ejemplo, tendría una frecuencia cardíaca exacta de 71.4 latidos por minuto. Ahora, no te van a pedir así exactamente los latidos 71.4, ¿verdad? Y pues, muchas cosas te pueden variar la frecuencia. Pero esto sería lo más exacto. ¿Cuál es la limitante? Igual que el anterior, que tienes que tener un ritmo sinusal normal, tiene que ser regular. Si no es regular, si no hay el mismo espacio entre R y R, aquí te va a dar de 71. Y si el otro tiene el latido aquí luego, pues entonces te va a dar una frecuencia mucho más alta. Entonces también tiene esa limitante. Enseguida, lo de el eje. En este caso, lo del eje cardíaco es donde generalmente tenemos varios problemas y que dependiendo a quién te lo explique puede hacerlo muy complicado o que termines más confundido de cómo habías empezado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Aclarar ciertos conceptos. Tenemos primero que mencionar que hay algo que se llama vectores, otra cosa que se llama ejes de las derivaciones y otro el eje cardíaco. Primero, un vector, cuando hablamos solamente de un vector, estamos hablando de una flecha que indica una dirección. Tiene una base y tiene una punta, y la longitud del vector es directamente proporcional al voltaje o a esa amplitud de la corriente eléctrica en ese momento. Nosotros decíamos hace rato que tienes distintos pues momentos en los que se está despolarizando tu corazón. Entonces supongamos que aquí tienes una despolarización que va primero hacia las aurículas. Entonces puede ser que si tú registras el vector, la corriente eléctrica está hacia acá, ¿verdad? Se está despolarizando primero esto o hacia acá. Entonces esa flecha indica esa dirección de hacia dónde va el flujo de corriente. Luego vas a tener que pasar por el nodo y luego pasa por la porción penetrante y luego y luego ya vas a tener otro vector que tiene su base aquí y su punta para acá. Y va a ser mucho más amplio porque está pasando por los ventrículos. Pero esos vectores son solamente una flecha que dependiendo del momento en el que se encuentre la despolarización de tu corazón, va a ser la dirección que tome dicho vector. ¿Sí? Entonces, si estás al final de la despolarización y ya está todo esto despolarizado, a lo mejor tu vector está hacia arriba, que ya lo último que se despolariza son las bases de los ventrículos. Entonces, en vez de estar un vector hacia acá, vas a tener la punta de la flecha hacia acá. Esos son los vectores. Y las derivaciones, el eje de una derivación va a ser la dirección de la corriente eléctrica registrada en una de estas. De 1, de 2, de 3. ABF, ABL o ABR. Las precordiales no se toman, nada más de 1, 2, de 3 y las aumentadas de extremidades. Y eso lo vas a hacer en un sistema que se llama sistema de referencia exaxial, que tú pones en un sistema de 360 grados, dependiendo de cómo pusiste los electrodos, es la dirección de tu eje de esa derivación. Por ejemplo, aquí de 1 pones el electrodo negativo en el brazo derecho y el electrodo positivo en el brazo izquierdo. Entonces lleva la dirección de aquí para acá. Entonces, ¿qué dirección tiene? Aquí vemos esta punta hacia 0 grados. ¿Sí? Y la base sería más o menos 180. En el caso de D2, pones el negativo en brazo derecho y el positivo en pierna izquierda. Entonces lleva esta dirección
y el eje de esta derivación va hacia 60 grados. También su valor acá pues, va a ser de menos 120. Este es tu eje de tu derivación. Y acuérdense también que en las aumentadas, dependiendo de dónde ponías el positivo, era el que te registraba. Por eso aquí, aunque esté negativo, un valor negativo, la punta de la flecha de ABR está acá. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo el electrodo positivo en brazo derecho para registrar ABR. Entonces, hacia allá va tu flujo de corriente y va hacia dirección negativa. Y en el caso de ABL lo mismo, y ABF va en el pie y ese sí va a estar positivo. Esos son tus ejes de las derivaciones. Y vas a tener otra cosa que es el eje cardíaco. El eje cardíaco, ese va a ser la dirección principal o preponderante en la que transcurre el impulso eléctrico a través de los ventrículos. Entonces va a ser esa dirección principal a través de la cual está yéndose la corriente, que sabemos que va a ser hacia la punta del corazón. En pocas palabras, podrías decir que tu eje cardíaco va a ser hacia donde señala la punta del corazón o hacia donde se interpreta que está ocurriendo ese flujo eléctrico a través de los ventrículos. Ok, entonces vamos a ver cómo es el cálculo de ese eje cardíaco, igual que con la frecuencia. Hay distintos métodos. Hay un método muy sencillo, que es el de ver solamente dos derivaciones. Aquí nosotros estamos viendo cómo está el corazón. Aquí está tu ABR, ABL, ABF, de 1, de 2, de 3. Y aquí está la punta del corazón. Esto simula los ventrículos. Entonces tu eje cardíaco debería estar aquí, hacia dónde va la punta del corazón o esa dirección principal del flujo de corriente eléctrica. Entonces, si tú ves D1 y ABF, tienes que fijarte en el electrocardiograma cómo están los complejos QRS. Si son de predominio positivo en los QRS en la derivación D1 y en la derivación ABF, quiere decir que vas a tener un eje normal. ¿Por qué? Porque ya cuando las pones, todas esas derivaciones, en tu sistema de 360 grados, quiere decir que si D1 están positivos, que va para acá. Y si en ABF también están positivos, va para acá. Entonces, la punta del corazón tiene que estar en un lugar entre este y este, o sea, va a estar entre 0 y 90 grados. Y esto quiere decir que es un eje normal. Ahorita lo vemos con un ejemplo. Si tú lo divides en cuadrantes, pues aquí va a estar este primer cuadrante. Aquí va a ser un, déjenme poner el, tú tienes aquí entre esto y esto es tu cuadrante 1 y es lo que decimos acá, los QRS positivos en D1 y en ABF, entonces va a estar aquí. Si lo ves en el cuadrante 2, que va en el sentido de las manecillas del reloj, este sería el cuadrante 2, quiere decir que los QRS en ABF van a estar positivos, pero en D1 van a estar negativos, entonces va a estar en este espacio. Y ese dirías que está desviado el eje hacia la derecha. Si está en el cuadrante 3, que está aquí, vas a encontrar los QRS negativos tanto en D1 como en ABF. Entonces va a estar en un lugar de aquí y eso sería una desviación extrema. ¿Dónde puedes encontrar casos así en una persona que tenga dextrocardia, por ejemplo? Si puedes ver esa desviación extrema. Y si lo encuentras en el cuadrante 4, que sería D1 positivos y en ABF negativos, va a estar en este espacio y va a estar desviado hacia la izquierda. Prácticamente, pues imagínense aquí la puntita del corazón y si está desviado hacia la derecha, es que va hacia acá. La punta la puedes encontrar hacia acá o desviado hacia la izquierda, que está hacia acá. ¿Sí? Esto es muy sencillo porque nada más tienes que ver si están positivos o negativos los QRS en D1 y ABF. Nada más necesitas esas dos derivaciones y ver cómo están. Y ya vas a decir si está normal o anormal. Pero ¿qué es lo que pasa si te cae aquí en el cuadrante 2 o en el cuadrante 4? También dependiendo de la bibliografía que ustedes revisen, hay algunos que no se la complican y dicen, el eje normal es entre 0 y 90 y se acaba. Ya, para que nada más te caiga aquí.
Otros te dicen no, es desde menos 30 hasta 90. Otros te van a decir no, es desde menos 30 hasta más 110. ¿Por qué? Porque más positivo de más 110 podrías hablar de un bloqueo fascicular, o más negativo de menos 30 podrías también hablar de un bloqueo fascicular. Entonces podrías tomar como rango de normalidad desde menos 30 hasta más 110. Pudiera ser entonces que te caiga en el cuadrante 2 o en el cuadrante 4 y aún así sea un eje normal. Dependiendo de ciertas condiciones físicas o fisiológicas, también puede variar un poquito el eje. Por ejemplo, personas que somos altos, delgados, pues puedes tener al corazón un poquito así como que colgado hacia abajo y a lo mejor se pasa un poquito del 90. Personas con obesidad o las mujeres embarazadas, por la compresión abdominal, pueden hacer que la punta del corazón se desplace un poquito hacia la izquierda, pero no es que tengan una anormalidad en el eje, simplemente está desviado por otra situación no patológica. Bueno, la obesidad sí sería patológico. ¿Cuál sería el otro método? Ahí ya supongamos que te cayó en el 2 o en el 4 y te dice tu residente, dime a cuántos grados está. Simple, entonces ya lo vas a tener que calcular. ¿Qué otro método puedes utilizar? El método de la línea isobifásica. ¿Qué es una línea isobifásica? Es una línea que tenga en aquella derivación. Primero tienes que buscar una derivación que tenga un equilibrio entre lo positivo y lo negativo en sus QRS. Aquí sí les voy a pedir a alguien que me diga o que comente, que escriba ahí cuál sería la isobifásica. No tienen que ser exactamente iguales entre lo positivo y lo negativo del QRS, sino que comparando entre estas 6, las precordiales no cuentan. Acuérdense que acá nada más va de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF en este sistema exaxial. Entonces, de estas 6, ¿cuál tiene más equilibrio entre lo positivo y lo negativo? Y esa va a ser tu línea isobifásica. ¿Cuál dirían que es? ¿De 1, de 2, de 3, ABR, ABL o ABF? Déjenme ahora sí quitar. ¿Cuál dirían que es la línea más isobifásica? O de entrada, vamos a ver con el ejemplo anterior. Vimos que lo sencillo era ver D1 y ABF, ¿verdad? Entonces aquí, ¿cómo están los complejos QRS en D1? ¿Están positivos o negativos? Positivos. Positivos. ¿Y ABF? Positivos. Positivos. Igual. Entonces, ¿en qué cuadrante está? Está en el cuadrante 1 y sabemos, a lo mejor no exactamente, pero ya sabemos que está entre 0 y 90 grados. ¿Sí? Entonces es un eje normal. Pero yo les digo, no, no quiero que me digas que está normal, dime a cuántos grados está. Ah, bueno, entonces ya sabes que está en el cuadrante 1. ¿Cuál es la línea más isobifásica? De los complejos QRS en estas 6, ¿cuál tiene más equilibrio entre lo positivo y lo negativo? D3. D3. D3, exactamente. Entonces, el siguiente paso, después de ver eso, es sacar la perpendicular. Y la perpendicular es la que te va a dar el valor. Ustedes me están diciendo que D3 es la isobifásica. Entonces, es esta. Aquí va D3. ¿Quién cruza a D3? La cruza ABR. D3, ABR. Y ABR la cruza D3. A D2 la cruza ABL y ABL D2. A D1 la cruza ABF y ABF la cruza D1. Entonces, ustedes ya sacaron que la isobifásica es de 3. ¿Quién cruza de 3? La cruza ABR. ¿Cuál es el valor de ABR en el cuadrante que habíamos sacado que estaba, que ya habíamos dicho que era en el 1? El valor de ABR aquí en el 1 es de 30 grados. Este electro tiene un eje cardíaco a 30 grados. Y aquí es donde vamos a hacer un poquito de... Voy a detener aquí la presentación. Y les voy a pedir que agarren una hoja o algo donde escribir. Puede ser. Doctor, ¿Sí? creo que se escucha un poquito bajo de volumen. No sé, ya tengo todo el volumen. Bueno, voy a tratar de hablar un poquito más fuerte.
Saquen una hoja o en su celular, notas o algo, traten de dibujar. A lo mejor a ti te dicen, pues te tienes que memorizar los grados y pudieras decir, no me acuerdo y son muchos grados y cada una de las derivaciones tiene un valor tanto positivo como negativo. Si tú lo tomas de un valor de 360 grados, pues va a ser desde 0 hasta 360 y ya buscas cuál es el valor de cada una de tus derivaciones. O lo que se me hace a mí más útil es de que todo lo que esté hacia abajo, o sea, en dirección hacia la punta, es positivo y todo lo que esté hacia la base, o sea, hacia arriba, es negativo. Entonces va de 0 a más 180 grados o de 0 a menos 180 grados. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Ahí disculpen el pulso. Tenemos ahí, primero ponemos nuestro D1 y ABF. Entonces pongan su D1, aquí flecha, y aquí tienes tu ABF. ¿Sí? Y esto está sencillo, ¿verdad? Este va a ser menos 90 y aquí va a ser más 90. Uy. Y luego aquí va a ser, pues va en dirección positiva, pero es a 0 grados. Y acá va a ser más menos 180 grados. Y a lo mejor no te acuerdas exactamente cuánto es, pero la forma en que yo les digo para que se les haga sencillo hacer este dibujo, de que no te acuerdas, pero rápidamente lo puedes sacar, es de que vas a hacer este dibujito y siempre va número, letra, número, letra, número, letra. ¿Cómo es esto? Vamos a ver aquí. Tenemos un número, un 1 de 1. ¿Qué sigue? Sigue una letra. ¿Qué letra seguiría? Pues estoy viendo la imagen de frente y este es mi lado derecho. Entonces aquí sigue ABR. ¿Sí? Y luego sigue un número. ¿Cuál sigue? ¿Qué número sigue del 1? Sigue el 2, ¿no? Entonces aquí vamos a tener de 2. Ya tenemos la siguiente letra, que sería ABF, y sigue un número. ¿Cuál sería? De 3. ¿No? Y luego sigue otra letra. ¿Qué lado estoy viendo? De frente es el lado izquierdo. Entonces aquí es ABL. ¿Sí? ABL. ¿Y cómo sé cuántos grados son? Pues es de 360 grados, va a ir de 30 en 30. Este ABR va a ser 30 grados positivos. De 2 va a ser 60 grados. 90. Este va a ser 120. Este va a ser más 150. Es importante poner el valor si es positivo o negativo. Y luego más 180. ¿Y qué haces aquí? Pues nada más las continúas. Esta va a ser de 3. Y luego esta va a ser ABL. Y entonces acá ya le hago que esta va a ser, esta es ABL. Y como ya va en dirección hacia arriba y es lo negativo, entonces este va a ser menos 30 grados. Este va a ser menos 60. Aquí le continúo también. Este sigue a de 3. Uy. De 3. Y este va a ser ABR. Menos 90. 3. ABR. Entonces aquí tenía menos 90. Este va a ser menos 120. Este va a ser menos 150. Y ya llegué, ya tenía acá el menos 180. Entonces, de manera rápida, sí podría sacarlo así nada más de 30 en 30 y ya sacamos todo este sistema. Si tú quisieras hacerlo de que, no, los 360 grados, entonces aquí te vas continuándole 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 y aquí, ¿qué seguiría? Si fuera en positivo, más 210
240. Ujú. Más 240. Más 270. Este sería más 300. Y este sería más 330. Y ya al llegar aquí a D1, completas tus 360 grados. Lo que habitualmente hago es que les pongo que hagan el ejercicio, agarren una hoja y sin ver esto y sin buscar en el libro ni nada, nada más acordándose así, número, letra, número, letra, número, letra, y que va de 30 en 30, que hagan el dibujo de todo su sistema de referencia exaxial. Si quieren pueden hacerlo ustedes ahí en su casa o checarlo, o si lo iban haciendo junto conmigo, pues ya mejor, ¿verdad? Y vamos a comprobar a ver si es cierto lo que les dije con la presentación. ¿Sí coincide o no? Sí. Sí, es verdad. Sí, es como nos salió. Entonces, aunque no te acuerdes de memoria de cuáles son sus valores en positivo y negativo, no te tardarías mucho para sacar esto. ¿Sí? Ahora, también, ¿qué es lo que es importante ver? De que para saber quién cruza a quién, una vez que ya tienes la isodifásica, pues vete de acuerdo a los números, cuál letra aparece primero. Si tienes de 1, de acuerdo al abecedario, y de estas tres letras, F, L y R, pues cuál aparece primero. En el abecedario es la F. En D2, ¿cuál letra le sigue? Pues sería la L. Y D3 sería la R. Entonces, así para que también te acuerdes de manera sencilla quién cruza a quién. Si te dicen quién cruza a BL, pues son tres letras, es la segunda, pues entonces es D2, la perpendicular, porque es el valor de la perpendicular en el cuadrante que te había sacado, la que te va a decir a cuántos grados está con este método. ¿Sí? Este, a mi parecer, es el que está un poquito mejor de todos los métodos, porque tenemos otro, que es el cálculo exacto del eje cardíaco. Para este cálculo exacto necesitas medir el valor neto de D1 y D3, que es el valor neto que tú vas a ver cuánto está lo positivo en D1 y cuánto está lo negativo. Supongamos que aquí tiene, vamos a sacarlo, se ve un poco feo, pero D1 tiene como 5, 6, 7, 8, como 9 cuadritos hacia arriba y tiene como 2 cuadritos hacia abajo. Entonces es una resta, 9 menos 2. El valor neto de los QRS aquí en D1 es de 7. Y luego en D3 tengo son como 3, 4, son como 6 hacia abajo, 3 y 4 hacia arriba. Aquí es menos 2. En D3 está en menos 2. Y esos son tus valores netos. Una vez que tienes los valores netos, ¿qué tienes que hacer? Pues que igual en tu sistema de referencia exaxial, sobre D1, en papel milimétrico, vas a contar o vas a poner el valor neto. Nos dio que eran, ¿qué? 7. Entonces en D1 le tendríamos que poner en dirección positiva, porque fue más 7. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 milímetros. ¿Cuántos 7 milímetros? Y luego en D3 nos salió a menos 2, ¿verdad? Entonces, de 3 acá está lo positivo, acá lo negativo, tendríamos que contarle 1, 2 hacia acá, de tu valor neto. Una vez que haces eso, vas a proyectar líneas perpendiculares de acuerdo a esta, como esta va totalmente horizontal, su perpendicular va así. Y de 3, como está así, su perpendicular iría así. Entonces sacas líneas perpendiculares desde el punto que te dio tu valor neto, y el lugar donde se unan esas dos líneas es el que te va a dar tus grados. Ahora es más complicado estarlo haciendo. Bueno, de hecho a mí nunca me ha tocado ver a alguien que ahí en urgencias o algo esté sacando así exactamente el eje y que esté con milímetros y midiendo y con un transbordador para ver exactamente los grados. No es tan práctico, no es tan útil, pero si te lo piden, lo puedes hacer. Y sería así, trasladando los milímetros al sistema social, los marcas, los proyectas y el lugar donde se unan, ese va a ser tu eje exacto. ¿Alguna duda o pregunta para lo del eje?
En Yo, doctor, por ejemplo, en el caso de que sea en utilizando el método de la línea isobifásica, Ujú. eh, cuando toca, bueno, en este caso en el ejemplo fue la isobifásica D3, la que lo cruza sería ABR, A pero ver, ABR ahí en el electrocardiograma igual es negativa. Se toma en cuenta pues que en el electrocardiograma es negativa y quiere decir que va hacia un valor positivo. no, no, porque lo primero que hiciste era ver en qué cuadrante estaba. Y ya habíamos dicho que como D1 están positivos y ABF están positivos, a fuercita tiene que estar entre 0 y 90 grados. Sacaste la isobifásica que era de 3, el valor de ABR en ese cuadrante es 30, por eso es tu valor de aquí. Esto sí es independiente de eso. Ya una vez que sacas la perpendicular, quien te va a dar el valor es en qué cuadrante habías determinado que estaba. Supongamos que nos hubieran dado negativos aquí en D1 y en ABF que estuvieran negativos, entonces hablaríamos que está entre menos 90 y menos 180. Igual la isodifásica es de 3, pues entonces el valor de ABR en este cuadrante pues, sería menos 150, pero te lo da la perpendicular y el valor que tomas es en el cuadrante que ya habías determinado que se encontraba. Primero, en esta para la línea isodifásica, también tienes que hacer primero esto, de ver en qué cuadrante está. Siempre tienes que ver de todos modos de 1 y ABF. Perfecto, gracias. Continuamos. doctor, hay una duda en el formulario sobre esto. Dice, ¿por qué la derivación de 2 está en esta parte del sistema exaxial? No sé en qué diapositiva, de qué diapositiva se refiere. ¿Por qué se utiliza D2, por ejemplo, para valorar el ritmo y por qué es el eje? Porque si tú te fijas en la posición anatómica del corazón, tú lo pones, este sistema de referencia exaxial, también aquí en este sistema, déjenme poner una flecha. Si tú pusieras aquí este sistema de referencia exaxial sobre el corazón, pues la dirección, habíamos dicho que el eje cardíaco es la dirección principal de ese flujo eléctrico. ¿Y cuáles de todas las derivaciones de 1, de 2, de 3, ABR y ABF, cuál es la dirección que más se asemeja al eje eléctrico? Pues es de 2, porque lleva esta desde brazo derecho hacia pie izquierdo. Y ya de acuerdo a cómo está el corazón, pues acá está la base, los ventrículos están hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces, ¿se asemeja o es muy similar la dirección de 2 a la que sería de tu eje cardíaco normal? Y por lo tanto, también la utilizas de preferencia de 2 para ver el ritmo, porque te va a decir cómo va desde aquí del nodo sinusal y luego las vías auriculoventricular y luego los ventrículos, porque lleva esta misma dirección. No sé si era la pregunta, ¿no? No sé exactamente, es que estaba en el formulario de dudas, pero yo creo que sí se respondió la pregunta. Enseguida, una vez que ya determinaste el eje, pues tienes que ver la medición de cada una de las ondas, segmentos e intervalos. Ya habíamos visto en otra diapositiva cuánto era con otra bibliografía lo de cada una de las ondas. Aquí tenemos también qué significa cada una, la P, despolarización de las aurículas, despolarización de ventrículos, repolarización de ventrículos, repolarización de músculos papilares. Entonces, a cada una de las ondas le tienes que medir intensidad y duración. Y ya ves si está muy prolongada o está muy cortita o si está muy alta, si tiene mucho voltaje. En los intervalos, ahí no vas a medir intensidad, solamente vas a medir duración. En el caso del intervalo PR es entre 0.12 segundos y 0.20 segundos. Y para el QT, que es toda la actividad ventricular, es entre 0.35 y 0.45 segundos. Entonces, si lo pasamos a cuadritos, un intervalo PR normal, pues sabemos que va a ser lo de la onda P más lo del segmento PR. Entonces, va a ser entre 3 a 5 cuadritos, un intervalo PR normal. Y un intervalo QT va a ser entre, que serían
entre 8 cuadritos más o menos, así, 9 cuadritos. Y para los intervalos y para los segmentos tienes que medir solamente la duración, nada más los milisegundos. Ahora, aquí yo les preguntaría también, de acuerdo a lo que vimos de qué tenías que buscar en un ritmo sinusal normal, ¿este sería un ritmo sinusal? Recordemos qué es lo que necesitabas. ¿Alguien que quiera participar? ¿No? ¿Nadie? Pues que la P fuera, bueno, fuera después, que hubiera una P y luego después un QRS. Tenemos P, hay un segmento PR y tiene un QRS. P, PR y QRS. P, PR y QRS. Si lo tiene, ¿qué otra cosa era? Que la distancia entre R y R fuera regular, bueno. Aquí tenemos 5, 10, 15, 20, 21, 22, como 23 cuadritos. 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23 cuadritos. 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23 cuadritos. También se cumple. ¿Es un ritmo sinusal entonces? Podríamos decir que sí, pero se tendría que valorar si también está presente la onda P en D2, D1 y ABF, porque ahorita estamos viendo B4. Sí, sería mejor ver en otras derivaciones, pero no les llamó la atención nada en ese electro. Pues también Sí, la frecuencia cardíaca debía ser de 60 a 100. la P, en la P hay como un piquito hacia abajo, doctor. Al Es un inicio. paciente con marcapasos, ¿no? Ese es un marcapasos. Esta espiga, esta muesca que se ve antes de la P, te indica que es un marcapasos. Tiene todo lo normal, pero no es un ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque es un aparato exógeno el que le está ordenando al nodo sinusal que empiece con la descarga. La frecuencia viene del marcapasos, no del nodo sinusal. Una vez que ya le llegó la orden al sinusal, todo lo demás sucede de manera normal y por eso cumple con todo. Su onda P con PR y conducen a QRS, los intervalos RR regulares, pero no está ordenando ni está mandando el nodo sinusal, sino un marcapasos. ¿Y cómo lo encuentras en un electrocardiograma? Con esta muesquita o este empastamiento aquí antes de la onda P. Por eso está antes de la onda P, porque antes de la despolarización auricular fue el marcapasos quien le dijo despolarízate. Empieza, saca un latido. Y luego ya viene todo el resto de la conducción, es normal. Pero sí, este es un ritmo de marcapasos. ¿Okay? ¿Este qué sería? Ataque cardioventricular. Bloqueos. ¿Creen que tenemos chance de hablar de bloqueos un poquito? ¿O no? No sé si guste mejor estos últimos 30 minutos para lo de la toma de electro. Ok, entonces Igual estos temas, no se preocupen, los vamos a ver los siguientes días. lo de hipertrofias también lo van a ver, entonces no se preocupen. Nada más ahí, antes de continuar con la toma de cómo se toma un electro, quisiera que aquí sí, ya sea que ustedes lo vayan notando o que alguien o entre varios se animen a leer el electro, que verían o qué es lo que tenemos que hacer. Supongamos que sí va a 25 milímetros por segundo y es un milivolt por 10 milímetros. Y luego, ¿qué sería? ¿Un ritmo sinusal o no sinusal? Creo que sí es sinusal. ¿Sí? Vamos a ver. P, su PR, cuando se QRS, 5, 10, 15, 20, 22, 5, 10, 15, 20. Este está un poquito diferente, pero 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 23. Estaría un poquito arrítmico. No es exactamente los intervalos RR regulares, pero digamos que sí lo tiene. Frecuencia cardíaca. Aquí hay uno que coincide directamente con una línea negrita. Entonces, ¿esto cuánto era? 300, 150, 100, 75, 60. Ah, pues igual que en el ejemplo.
Está como en 66. Ahora lo interesante o lo difícil, yo nada más, ahorita nada más diría, díganme cómo está el eje. ¿Está normal o está anormal? Ahorita nada más eso quiero saber. Normal. Sí, es normal. ¿Por qué? Porque está De positivo en de D1 uno y y en a veces. No saben en cuántos grados, pero está entre 0 y 90, entonces tiene un eje normal. ¿Ok? Y ahora les digo, no, pero sí quiero que me digan los grados. Díganme a cuántos grados está. Ya dijeron que está en el cuadrante 1. ¿Cuál sería la isobifásica? La D3 podría ser. Igual sería cuando las comparas todos, porque miren, aquí están muy parecidos D3 y ABL, pero si los cuentas, 1, 2, 3, pues 4 y 1. 4 hacia arriba y 1 hacia abajo. Y en D3 están 5 y 2 más o menos. Bueno, aquí son como 4 y 2. Está ahí un poquito menos de asimetría en D3, entonces sí la isobifásica sería D3. ¿Quién cruza D3? ABR, Valor de ABR en cuadrante 1, 30 grados. 30 grados. Ahora, en este paciente, ya cuando vean lo de hipertrofia de cavidades, vean aquí cómo están los complejos QRS en B4, B5. Un positivo. ¿Y qué se imaginan que podría tener ese paciente? Una hipertrofia del Una ventrículo hipertrofia izquierdo. ventricular. Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Sí, porque decíamos que la amplitud depende de la cantidad de músculo, porque es más músculo que tiene que despolarizar y por el que tiene que pasar. Incluso podrías encontrar los QRS más anchos, que vean 5, 10, 15, 20, 25, más de 2.5 milivolts en B5. Entonces, sí, sin siquiera sacar criterios de este es Cornell, Sokol o lo que sea, ya sabes que está hipertrofiado este paciente. Ok. Terminamos con este tema. Y déjenme compartirles. Este sí está un poquito más fácil. Mucho más sencillo lo de la técnica para tomar un electrocardiograma. Lo más complicado es interpretarlo. Y ahorita estábamos viendo principalmente el electronormal. No se ha metido todavía en Zika o en otras, o en los bloqueos que hay de varios fasciculares de rama del nodo AB. Pero continuamos entonces ya aquí con lo de la técnica para tomar un electrocardiograma. Es un procedimiento relativamente sencillo, rápido. Quien lo hace, ni siquiera tienes que ser médico para realizarlo. Puede ser una enfermera, puede ser un técnico de laboratorio, puede ser cualquier persona a quien le enseñes dónde poner las cosas, pero hay ciertas recomendaciones. Primero, para tomar un electrocardiograma no necesitas que el paciente vaya con un familiar. No es un procedimiento invasivo, no le vas a causar daño, dolor, no le pasa nada. No tiene que ir en ayunas, puede haber comido y todo normal. Si toma medicamentos, no los debe de suspender, pero tampoco le debes indicar un medicamento para que se pueda hacer un electrocardiograma. O sea, no importa lo que tome o no importa que no tome, pero si toma ciertos medicamentos que, por ejemplo, que hay algunos que son beta bloqueadores o así, que puedan alterarte en el electrocardiograma, sí es recomendable que le preguntes qué está usando, qué está tomando y cuánto es su dosis, ¿verdad? En cuanto a la vestimenta, se recomienda también que sea ropa normal, pero de preferencia, tanto hombres como mujeres, que sean blusas o camisas fáciles de quitar, porque los electrodos pues, van a ir directamente sobre la piel. La otra es no traer objetos de metal, que este es importante porque puede causar interferencia, pues a final de cuentas estás registrando corrientes eléctricas y si está haciendo contacto con la piel con algún metal, entonces puede alterarte la morfología de tu electrocardiograma, de tu registro. Entonces le tienes que quitar todo, sobre todo si está en contacto con la piel, cadenas, anillos, aretes, etc. En el caso de las mujeres, si tienen un sostén que tenga varilla, se lo van a tener que quitar.
Y por último, este sería el más difícil, tratar de estar relajado. Muchas veces los pacientes empiezan te puede salir un electro con taquiarritmias, pero a lo mejor está muy nervioso porque tiene síndrome de la bata blanca. Nada más le dijeron que le van a hacer un estudio del corazón, ve al doctor, ve que le cierran la cortina y que le conectan aparatos, ya se pone muy nervioso, empieza ahí con un estímulo simpático de lucha, de huida, empieza a latir más rápido, más fuerte. Y entonces no, sí tienes que tratar de tranquilizarlo, asegurarle que no le va a pasar nada, que es algo rápido, que no duele, no molesta. Va a ser muy sencillo y pues tratar de tranquilizarlo, porque sí también a lo mejor se está moviendo y te causa que no se registra adecuadamente también. Entonces sí es importante y de lo más difícil que el paciente sí esté totalmente relajado. También por eso se recomienda que sea en un lugar que esté tranquilo, con privacidad, que el paciente se sienta cómodo, que sea en una mesa de exploración, que esté acolchonada, que tenga cortinas, que no estés... A veces no se cumple, pero a veces en sala de urgencias ahí le estás quitando la camisa y hay unas 20 personas enfrente del que están viéndolo desvestirse o algo así. Pero si puedes darle ese confort de que esté con privacidad, de que esté tranquilo, que esté aislado, así, que se sienta cómodo, pues va a ser mejor para tu registro. Si tiene algún objeto de metal, hay que quitárselos, hay que pedirle que se acueste, que estén de cúbito dorsal y descubrir pecho, muñecas y tobillos, que es donde vas a poner los electrodos. Tienes que comprobar que antes de poner y todo, tienes que comprobar que esté calibrado adecuadamente tu equipo a 25 milímetros por segundo y 1 milivolt por 10 milímetros. Una vez que ya tienes eso, pues, ¿qué son las otras cosas que necesitas? Pues tu electrocardiógrafo, tu paciente, papel para el electrocardiograma, una cama de exploración, gel conductor o si estás en México, alcohol, por ondas con alcohol. Si no, pues detenerle ahí con los dedos los electrodos. Porque... también algo importante, si es un hombre y tiene mucho vello, vas a tener que rasurar porque es complicado que se peguen adecuadamente los chuponcitos, ahí los electrodos, si tienen mucho vello. Pues habitualmente, si tienen, hay que rasurar en donde los vas a colocar. Tus electrodos y todos tus cables y conexión eléctrica. Muchos también pues tienen una batería interna y no necesita estar conectado, pero pues hay que estar preparado en caso de... Una vez que tienes todo, que ya le pediste al paciente lo que tenía, que ya lo tranquilizaste, ya está cómodo, está con privacidad, ya le pusiste todos los... No, perdón, ya tienes todo el equipo, va a seguir colocar los electrodos. Se recomienda que primero empieces con los electrodos de las extremidades para crear el circuito del triángulo de Eindhoven y todo, de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF. Pones los brazaletes y de preferencia, cada uno de los brazaletes tiene una porción de metal y esa porcioncita de metal tratas de ponerla sobre la superficie que está más plana. Entonces sería en este caso aquí en la porción anterior de aquí así en la muñeca, pues. En el tobillo también no lo vas a poner en el maleo lateral, lo vas a poner en la porción medial para que esté más plano y que la placa de metal haga contacto adecuadamente aquí. Hay un código de colores que a veces se cumple, a veces no. Si los tienes, pues sí, si no, nada más hay que fijarse, porque cada uno de estos cablecitos, si se fijan ustedes, tiene aquí una terminal y estas están señalizadas y es la que te dice si va al brazo izquierdo, si va al brazo derecho. Puedes encontrar las siglas en español o en inglés, pero esto sí puedes, si tienes los colores, síguelo, pero incluso vean esta imagen, no sigue ese código de colores, que dice que es blanco brazo derecho, negro brazo izquierdo, verde pierna derecha, rojo en pierna izquierda. Y acá tenemos el rojo en el brazo derecho. No importa tanto en cuanto a los colores, lo que importa es que las terminales, estas terminales sí te están indicando si es el pie izquierdo, el pie derecho, el brazo derecho o brazo izquierdo. Es lo que tienes que asegurarte que está bien. ¿Cómo puedes darte cuenta en un electro que las pusiste mal si en ABR te sale positivo? Por cómo colocas los electrodos, ABR tiene que ser negativo a menos que tenga dextrocardia. B1 y B2 también tienen que ser negativos.
Si los encuentras positivos es de que probablemente los colocaste mal, los electrodos. Ya los conectas a los cables, ya están todos tus electrodos y enseguida siguen los electrodos precordiales, estos de aquí. ¿Cómo le vas a hacer? Lo que se recomienda es de que primero palpes o localices el ángulo de Lewis aquí en el manubrio del esternón y luego te vas hacia abajo y hacia la derecha y luego vas a contar los espacios intercostales. Tienes que palpar, tienes que estar tocando. Entonces tocas 1, 2, 3 y en el cuarto espacio intercostal, en el borde external derecho vas a colocar B1. En el cuarto espacio intercostal, en el borde external izquierdo, colocas B2. Enseguida te vas a brincar el 3 y vas a poner el 4. ¿El 4 dónde va? Va en el quinto espacio intercostal, pero en la línea medio clavicular. Trazas una línea imaginaria y ya pones B4. En nombres es más sencillo porque prácticamente el quinto espacio intercostal lo vas a encontrar y la línea medio clavicular lo vas a encontrar por debajo de la tetilla. Entonces ves dónde está la tetilla y pones debajo el B4. Una vez que ya tienes puesto B2 y B4, vas a poner B3. Tiene que quedar en medio y luego B5 lo vas a poner también en el quinto espacio intercostal o al menos a nivel de B4, pero en la línea axilar anterior. Y B6 lo vas a poner en la línea medio axilar también a nivel de B4 y B5 o en el quinto espacio intercostal. Y te debería de quedar más o menos de esta forma. ¿Sí? También cada uno de estos tiene aquí su señalización y estas banditas de color tienen unas siglas y ya te dice si es el 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Ya lo colocas y tienes que cuidar también que entre cada una de estas, como también son terminales de metal, que no se toquen unos con otros, sino tampoco te va a salir bien el registro. Ya una vez que lo tomas, casi todos los aparatos pues, actuales es automático, nada más le apretas un botón de imprimir y te sacan las 12 derivaciones, pero muchos sacan como dos o tres complejos QRS en cada una de las derivaciones. Si tienes de 3 a 4 ciclos, está bien para leerlo. Y si el aparato no te lo da, no te da un dedos largo, es recomendable que tomes un dedos largo para que puedas ver adecuadamente el ritmo y trates de ver, por ejemplo, lo de tratar de identificar bloqueos del nodo AB. Una vez que los registras y si puedes o si tienes la opción de sacar el dedos largo, ya lo sacaste, hay que retirar los electrodos, limpiarlos, limpias al paciente porque pues, en cada uno de estos, para que se peguen bien, hay que ponerles ese gel conductor o mínimo alcohol. Entonces los limpias tus terminales, limpias al paciente, limpias todo el equipo, le retiras las plaquitas, lo guardas, quitas los cables y ya enseguida sería interpretar tu electrocardiograma. Y ya, sería todo para tomar tu electro. Entonces, si se fijan, en realidad no es tan complicado. Lo más difícil sería aprenderte dónde van los electrodos. Hay un comentario también que hacer con las mujeres, sobre todo las que tienen el gusto muy, pues, algo prominente, que pues no lo puedes poner así directamente en donde iría el espacio, ¿verdad? Porque va a haber mucho tejido mamario, hay grasa, hay músculo que va a interrumpir un adecuado flujo de corriente. Entonces lo que se recomienda es levantar un poco el busto y luego ya metes por debajo el electrodo. Y sería todo.